Ser discípulos o practicar el discipulado tiene que ver con ese mandamiento que Jesús nos dejó, que hablamos la semana pasada con los hombres de Mateo 28. Vamos a repasar un poquito, pero desde todo el sentido de la palabra. ¿Y por qué quise? Porque todos nosotros somos discípulos. Y creo que hay una gran necesidad de nuestras relaciones de discipulado, de crecer, Amén. de aprovecharlas, Amén. incluso de provocarlas, porque puede ser que a veces les evitamos o les dejamos como en segundo o tercer término. Así que vamos a hacer memoria. Relaciones indispensables. Puse algunas imágenes de relaciones indispensables que creemos que pudieran ser. Ya habíamos hablado la vez pasada que todas estas parecen indispensables, pero realmente no necesariamente lo son. Pudieran ser, ¿no? Por ejemplo, el tener un esposo, tener una esposa es una relación indispensable, tal vez, pero no para todos. Hay personas que dicen, no lo necesito, estoy bien así, estoy feliz. Y pueden salir adelante y están bien al hacerlo, ¿no? El tener hijos es una relación, todos necesitan tener hijos porque es indispensable. Pues hay quienes no lo han tenido y han sido felices también, ¿no? Las relaciones de pareja, de noviazgo, etcétera, todas son relaciones pues muy importantes, pero tal vez no indispensables, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, que hay relaciones que sí son indispensables y que son las relaciones de discipulado. Amén. Todos sabemos que necesitamos en nuestra vida un amigo, un confidente, un consejero, un maestro, alguien que nos diga la verdad, alguien que nos ayude, alguien que nos guíe. Son cosas que todos deseamos, que todos sabemos que son importantes para nosotros y que estas cosas en nuestras vidas, si carecemos de ellas, algo nos falta. Pero nos gusta, necesitamos de estas cosas en nuestra vida, ¿sí o no? ¿O quién no necesita amigos? Quien diga yo no necesito un amigo, en realidad está pasando algún problema también. ¿Quién no necesita a alguien que le diga la verdad, un consejero, un confidente, alguien con quien pueda expresarse, sacar sus dolores, sus sufrimientos, sus penas, no sé? Decimos por ahí que puede desahogarse. Todos lo necesitamos. Son relaciones necesarias en nuestra vida. Mateo 28, 18 al 20. Hemos releído y releído este pasaje. Versículo 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. ¿A quiénes se refería en este pasaje? ¿A quiénes ellos? ¿Están de acuerdo que es a sus discípulos? Sí. Muy bien. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, quise repintar con letras rojas la primera frase que dijo Jesús: se me ha dado toda autoridad. Ya lo mencioné la semana pasada. Jesús tiene toda la autoridad. Tal vez no la tenga toda yo, aún siendo el líder de la iglesia o el dirigente de la iglesia. Tal vez no tenga yo toda la autoridad. Y de hecho hay muchas áreas en las que yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes. Pero Jesús sí. Él tiene toda la autoridad. Él sí puede decirte: tienes que obedecerme, tienes que someterte. Oye, Jesús, sí, pero en esta área no, en todas. Jesús tiene toda la autoridad sobre ti. Amén. No hay cosa que Jesús diga y que nosotros podamos excusarnos o ampararnos y decirle esto, si no, Jesús. Entonces, estableciendo Jesús este principio que es: tengo toda la autoridad sobre ustedes, ahí les va y les da su mandamiento. Dice: por lo tanto, vayan
y hagan discípulos. Amén. Fíjense lo que Jesús está diciendo aquí. Vayan y hagan discípulos. Primero que todo, el ser y hacer discípulos no es una idea de la iglesia de Cristo en Cuernavaca o en México. No es una idea de nuestro movimiento, ¿verdad? ¿O alguien está en contra de esto? ¿Qué digo? Levante su mano si alguien no está a favor o alguien no piensa igual que yo en esto. No se trata de lo que yo pienso en realidad, sino lo que la Biblia dice. Ajá. El mandato de Jesús es que hagan discípulos. Así es. Por lo tanto, si este mandato fue a los discípulos, Jesús tenía en mente el que seamos y hagamos discípulos. Amén. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Luego dice una de las frases, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Bueno, tiene que ver esto con la actitud de un discípulo, porque un discípulo es alguien que se permite que le enseñen, alguien que tiene la actitud de aprender y aplicar. Ese es un discípulo. Entonces ahí se encierra, o estamos entendiendo bien la idea de discípulo. Cuando Jesús dijo discípulo, sí pensó en gente que siga a Jesús, pero también en gente que tenga la actitud de ser enseñado. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué todas, o muchas, no todas, pero muchas movimientos, vamos a decirlo así, cristianos, y al decir cristianos me refiero a que tienen la base de su enseñanza, la vida de Cristo, están introduciendo este concepto a sus movimientos? Porque han entendido de alguna forma que no es una cuestión humana, es un mandato de Jesús. Por eso varios movimientos están como dándole la importancia al discipulado, dándole el reauge a ser discípulos. No es algo nuevo. Sin embargo, parece que la última década es algo como que está resurgiendo más en todo el ambiente, vamos a decirlo así, el ambiente de las religiones cristianas. El resaltar o resurgir la idea del discipulado. Ahora, ¿desde cuándo lo enseñamos nosotros en la iglesia? Desde que yo me convertí en cristiano hace 25 años, y no es cierto, en realidad desde siempre. Bueno, ninguno de los que estamos aquí llegamos a la iglesia sin entender este concepto. Ajá. El discipulado es antiquísimo, viene desde que Jesús lo estableció. Ajá. Siguiente. Vamos a centrarnos un poquito en esta palabra de discípulos. Dice Jesús, hagan discípulos. ¿De dónde viene la palabra discípulos? La palabra discípulos que tenemos en nuestras Biblias, pues vienen de esto, del latín, que este es el significado de la palabra discípulo según la lengua latina. Aprender está asociado a una palabra que se llama impulso, es decir, un impulso de aprender. Es como si dijera el que está empujado, motivado, inspirado a aprender. Eso significa discípulo. Esa es la comprensión de la palabra discípulo. Ahora bien, la palabra discípulo, todos ya lo saben, no es exactamente la palabra que Jesús dijo, es la palabra más certera, más ad hoc que pudieron encontrar en el lenguaje latín para la palabra original, que es matetes, que es la palabra, siguiente por favor, la palabra que viene en nuestras Biblias. Acuérdense que las Biblias fueron escritas en griego. La palabra que es traducida a discípulo en nuestras Biblias, en el griego original es matetes, que matetes significa exactamente o casi exactamente
lo que discípulo del latín, es decir, aprendiz, seguidor. Entonces realmente no hay tanta diferencia entre el matetes y la palabra discípulo que nosotros tenemos, porque tienen el mismo significado. Es un aprendiz no pasivo, sino activo. Implica la acción, ¿verdad? El seguir el ejemplo, el imitar el ejemplo, el vivir la vida. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. ¿Qué tendría en mente Jesús al decir este mandamiento? Haga discípulos. El otro día compartíamos una clase aquí y dentro de la clase yo dije, el discipulado es un mandato de Jesús. De hecho, cuando Jesús dijo en Mateo 28, haga discípulos, él tenía en mente el discipulado que practicamos. Después un hermano habló conmigo y me dice, David, no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo? O sea, tú te atreves entonces hasta pensar por Jesús y decir que ya está lo que Jesús estaba pensando cuando dice una frase. Y se sorprendió de mí y dijo, estuve a punto de levantarme la mano y decir, no estoy de acuerdo, David. Pero me aguanté porque dije, no quise exponerte en público. Y le dije, está bien, te agradezco que lo hayas hecho. En realidad, a veces no es tan difícil comprender qué es lo que tiene una persona en la mente cuando escuchas una frase que dice. Sí, puede ser un riesgo, pero imagínense, si no nos atrevemos a pensar lo que la persona tiene en mente cuando dice algo, pues entonces nos estamos atreviendo muy poco. Prácticamente habría un conflicto en la comunicación del emisor con el receptor. Tenemos que esforzarnos por tratar de entender la intención del autor, que es así como se le da el término, ¿no? ¿Cuál fue la intención de Jesús cuando dijo, hagan discípulos? Esta es mi manera de pensar. Y así lo creo yo. Yo creo que sí podemos llegar haciendo un esfuerzo a entender en qué estaba pensando Jesús cuando dijo hagan discípulos. La forma más fácil de decir es no estaba pensando otra cosa más que hacer discípulos de Jesús y punto. Pero estaba pensando o asociando eso al discipulado. Algunos dicen no. Bueno, yo digo sí. ¿Por qué? Pues se los voy a explicar de esta manera. Primero, todos estamos de acuerdo en que una de las cosas que tenía Jesús en mente era que todos sean discípulos. Porque dijo, vayan y díganles a toda la gente del mundo, sean mis discípulos. Así lo dice la Dios habla hoy. La Nueva Versión Internacional dice, sean discípulos. Ok. La segunda cosa, que es la que parece que me arriesgo un poco, Jesús estaba pensando en que todos practiquen el discipulado. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que en la mente de Jesús también implicaba esto, porque tiene mucha relación ser discípulo de Jesús con practicar el discipulado. Es imposible separarlo. Es decir, es imposible que alguien diga soy un discípulo de Jesús y no practicar el discipulado. Sería una incongruencia. Siguiente. ¿En qué clase de matetes estaba pensando Jesús entonces? ¿En qué clase de matetes, utilizando ese término, el original? ¿En qué clase de discípulo diríamos nosotros? Vamos a ver. Primero, vamos a enfocar lo que el mundo griego de la época de Jesús y antes entendía por matetes. Y cuando digo mundo griego, no me refiero solo a Grecia o Macedonia. Me refiero a que, acuérdense que el mundo griego prácticamente era el que había conquistado toda esa zona del antiguo mundo. Por eso todo se llama el helenismo, porque estaba helenizado, es decir, algo así como agriegado, ¿no? La cultura griega había absorbido todas las culturas. Y dentro del judaísmo, el helenismo era pues una cosa muy fuerte. Entonces, me llamó la atención esto, que fue un escrito de esa época. Dice, el tipo de partidario fue determinado por el maestro, partiendo de ser el seguidor de un gran pensante y maestro del pasado como Sócrates,
de ser el discípulo de un filósofo como Pitágoras, de ser el partidario de un maestro religioso como Epicúros. Bueno, esta es una frase de un estudio de la época helenística. Y esta palabra que ven aquí, seguidor, discípulo, es exactamente la misma, matetes. Entonces, en el mundo griego, cuando alguien decía matetes, ¿a qué se refería? A alguien que tenía una especie de mentor, una especie de maestro, y él era un seguidor. Él era una especie de aprendiz. Cuando la gente escuchaba esa palabra, matetes, rápidamente relacionaba relaciones de aprendiz, maestro y seguidor. Alumno y el que enseña, ¿no? Esa es la idea de ese mundo. Ahora, en Isaías 50, ¿cómo se veía esto incluso en el Antiguo Testamento? El discipulado. Isaías 54 nos da un pequeño esbozo acerca de esto, una idea de esta relación de discipulado. Dice: el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Isaías, al escribir esto, se cree que Isaías tenía una especie de grupo de discípulos que tenían la actitud de aprender de Isaías, y a su vez Isaías también tenía de alguna forma esa relación de discipulado, no lo sabemos con quién, de aprendiz, pero eran relaciones que se presentaban. Y entonces, cuando alguien decía matetes, ¿en qué pensaba? A un maestro y un discípulo, un seguidor, aprendiz, y uno que enseña, uno que es como tutor, ¿verdad? Siguiente. En el mundo del primer siglo, que es donde Jesús estuvo, Marcos 2:18 habla de los discípulos de Juan y de los fariseos. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? La práctica del discipulado era común también durante el primer siglo. Entonces lo insultaron en Juan 9:28 y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú, refiriéndose a uno que parecía que estaba defendiendo a Jesús. Nosotros somos discípulos de Moisés. Bueno, solamente para que recuerden, el ciego que Jesús sanó de su ceguera, les dice: ¿no será que ustedes también quieren ser discípulos de Jesús? Y ellos se enojan. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero no sabemos ni de dónde salió. También ellos reconocen que son discípulos de alguna forma de Moisés. Pablo, discípulo de Gamaliel, en Hechos 5, 34 y 22, 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí la instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Bueno, ahí mismo Pablo reconoce que también él era discípulo de Gamaliel. Y así podemos buscar muchas veces en los antiguos escritos o incluso en nuestras Biblias la palabra matetes, y siempre tiene esta relación. Entonces, cuando Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, usó esa misma frase, matetes. Había escuelas, como dice aquí. La Bet Sefer fue desarrollada para mitigar contra las invasiones del helenismo, esta cultura griega fuerte. También había esas escuelas en donde existían los matetes, los discípulos de los maestros. Entonces, si Jesús pronuncia la palabra matetes, en la mente por lo menos de los que escuchan está esta idea, ¿no? Discípulos, discipulado, alguien que tiene a alguien que le enseña. Muy seguramente Jesús lo tenía en mente también al pronunciarlo. Y yo creo que lo tenía tan en mente que lo hizo con toda la intención de que esa fuera la idea que se quede grabada en la gente. Tener la actitud de dejarse enseñar. Amén. Por lo tanto,
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta es la idea de Jesús. Ahora, si yo dijera hoy, por ejemplo, el equipo mejor de todo México de fútbol, soccer, en la mente de todos los hombres y algunas mujeres, ¿qué habría ahí? ¿Qué dijeran rápido? Pues el Guadalajara, ¿no? Pues es el equipo, todo el mundo. Otro. Sin que yo mencione la palabra Guadalajara, es tan común, todos lo saben, que dijeran, sí, pues el Guadalajara, ¿no? Sabemos lo que quisiste decir, sin que lo digas, ¿verdad? Bueno, es un decir, ¿no? Hay otras cosas mucho más. Por ejemplo, decir, es pan comido. Yo digo esta frase, es pan comido. ¿Qué piensan que estoy diciendo? Que es fácil. ¿Por qué? Porque es algo común para ustedes. Es una frase muy conocida entre nosotros. No van a pensar, cuando yo digo es pan comido, a que me estoy refiriendo a un bolillo que está un poco mordisqueado. Nadie pensaría eso. El problema es que han pasado muchos años de que Jesús pronunció esa palabra, matetes, y es difícil para nosotros asociarla como realmente la asociaban las personas de su época. Pero cuando la gente escuchaba la palabra matetes, entendía una actitud humilde de dejarse enseñar. Yo pregunto, queridos hermanos de la iglesia en Cuernavaca, ¿han conservado ustedes esta actitud humilde de dejarse enseñar aún ahora? ¿O ha llegado a algún grado su espiritualidad de tal forma que dicen, bueno, pues perdón, pero ya lo superé a mi maestro, ya ¿quién puede aprender de él? Bueno, sí, es una iglesia padre, corazones muy buenos de los hermanos, pero ¿quién podría discipularme realmente a mí? ¿Ven el punto? Dios quiere que conservemos esa actitud humilde. Así es. Aquí está quien fue mi discipulador hace muchos años, Gilberto. Bienvenida, Angélica. Gilberto y Angélica, ya les compartí un poquito de ellos hace algunas semanas. Hay una noticia increíble en estos días, pero no se las digo, mejor se las dejo ahí para la surprise. Pero recuerdo una ocasión, ya he compartido esto antes, Gilberto, pero recuerdo que teníamos una reunión y dijimos, vamos a hacer un cambio, decía Gilberto, era el líder de la iglesia en ese entonces, algunos cambios. Y tenemos unas situaciones aquí, discipular a tal región o tal grupo, tal. Y yo estaba ahí en el grupo de liderazgo, ¿no? Y decía, no, a ver, ¿quién podría dirigir esta zona? Y digo, si quieres yo, Gilberto, levanta el mano, yo puedo dirigir esa zona. Ah, sí, David, gracias, vamos a ver, ¿no? Y de repente hubo un momento en que nos dice, denos un segundito. Y se mete Gilberto y Angélica a una recámara. Estuvieron ahí pensando un rato y después salen de la recámara. Ya, hemos tomado una decisión, traemos los cambios. Y empiezan a dar los cambios, ¿no? Tal zona la va a dirigir fulano y mengana. Tal zona va a dirigir sutano y perengana, ¿no? Y como 5 zonas. Y estaba, pues ¿cuál me va a tocar, no? Pues al final no me tocó ninguna. Quedé fuera de las zonas. Y yo estaba, órale, no me tocó ninguna. Ah, David, te tenemos tu discipulador. Que me nombra mi discipulador en ese entonces. Y bueno, además un hombre que yo quiero mucho, Arturo Edwards. Él te va a empezar a discipular a ti. Arturo se convirtió después que yo, pensé. Arturo Edwards, yo le di uno de los estudios de la Biblia, pensé, y ahora me va a discipular. Luché en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que ha logrado cierto grado espiritual, empieza a sentirse como ya nadie